el Perú hace muchos años, ¿no es cierto?, se incorporó a esta comunidad de naciones en la región y por lo tanto está también obligado a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana que directamente tengan que ver con los casos del país, pero incluso, digamos, los precedentes que también se establecen para los otros casos de la región, ¿no? Donde eso que nosotros en el derecho llamamos los estándares del derecho que van avanzando, esa evolución también obliga a todos los países de la región. Ya está con nosotros Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y con ella vamos a hablar justamente sobre este tema que ayer se hizo conocido, ya pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se ejecute este fallo que restituía el indulto a Alberto Fujimori, sentenciado Alberto Fujimori, que, digamos, en traducción, básicamente hace que Fujimori continúe y va a continuar en la cárcel. Pero quien nos va a dar más detalles justamente es Jenny Dador, quien es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, exitosa. Buenos días, Iván, y buenos días al público que desde temprano está con ustedes. Gracias por atendernos. Hay que entender finalmente ello, es decir, el Perú es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo entiendo que está, no sé si la palabra correcta sea obligado, pero sí necesariamente a acatar lo que pueda decidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre este tema que ha pedido que se abstenga de liberar a Alberto Fujimori, ¿la posición cuál es? Sí, efectivamente. Yo quiero solamente ahí aprovechar para destacar que los países libremente son los que, ¿no?, se adscriben o firman un pacto o tratado o convención, y en este caso el Perú hace muchos años, ¿no es cierto?, se incorporó a esta comunidad de naciones en la región y por lo tanto está también obligado a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana que directamente tengan que ver con los casos del país, pero incluso, digamos, los precedentes que también se establecen para los otros casos de la región, ¿no? Donde eso que nosotros en el derecho llamamos los estándares del derecho que van avanzando, esa evolución también obliga a todos los países de la región, ¿sí? O sea, es como decir, los estándares que se están desarrollando, los fundamentos que se desarrollan en el caso específico de Fujimori que tenemos ahora, también deben ser aplicados u observados por Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, cuando estuviera en una situación similar, ¿no? Obligan a todos los países de la región, eso es lo que quería decir. Y frente a esa situación, era más o menos previsible respecto a lo que ya había adelantado la Corte Interamericana, ¿no? No solo en su resolución de mayo del 2018, ¿no?, en el primer intento del indulto, que fue en el año 2017, sino también ahora cuando estuvimos en las audiencias, ¿no?, de medidas provisionales, cuando se dijo que el Estado también se abstenga en ese momento, ¿no?, de ejecutar este fallo. Bueno, y ahora nuevamente la Corte vuelve a reiterar y además señala, ¿no?, un conjunto de debilidades, digamos, que ha detectado en el fallo de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, ya digamos, con un informe de mayor detenimiento, señala incluso citas incorrectas, alegaciones incorrectas del tribunal que vinculan como si Fujimori hubiera sido un condenado a pena de muerte, ¿no?, cuando en realidad es una pena privativa de libertad, y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es un poco bochornoso como país, y si fuera miembro del Tribunal Constitucional que ha sustentado este fallo, pues tendría también vergüenza, ¿no? Claro, yo a ese punto justamente quería llegar, porque es decir, básicamente lo que hace la Corte es enmendar o en todo caso rectificar alguna decisión tomada por el tribunal en mayoría. No fue unánime, fue en mayoría y con un voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional. Esto indiscutiblemente marca un precedente, no solamente como usted lo ha mencionado a nivel internacional, que es básicamente como decir una jurisprudencia de estas acciones, sino que, digamos, no es la primera vez que el Tribunal Constitucional es enmendado por un ente superior, ¿no? Ahora, es decir, sabíamos y se cuestionó mucho que el indulto en su momento de Alberto Fujimori, más allá de un indulto humanitario, obedeció a un indulto político y que, bueno, el tribunal finalmente responde a un habeas corpus presentado por un abogado. Pero, digamos, Keiko Fujimori, ayer, la hija del expresidente Fujimori, dijo que nada es casualidad, ¿de acuerdo? Hay voces, inclusive desde el Congreso, que decía
que debemos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, digamos, ante la comunidad internacional, un país que tenga líderes políticos que ante un fallo que, digamos, no es para ellos favorable y que inmediatamente empiecen a pedir retirarnos de ello o no hacer caso a lo que se pueda determinar, ¿cómo nos deja finalmente como país democrático, como país que respeta a las instancias superiores o supranacionales? Bueno, en el caso de la señora Fujimori, digamos que tiene una doble figura en este caso, ¿no? Porque si bien es miembro de un partido político, líder de un partido político, yo podría pensar que ella más bien está hablando desde su posición de hija, ¿no? Y bueno, pues a veces a los familiares uno no les puede exigir, el familiar a veces te va a hablar, ¿no? Con el dolor de la entraña, del corazón, etcétera. Pero sin embargo, no hay que perder de vista que ella no puede pronunciarse así tan libremente porque es una líder política y sus palabras tienen otras implicancias, no solo la de una hija, ¿no? Y lo otro es que, mire, las instancias supranacionales son una garantía en realidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? No solo para los determinados, como se dice, color político, ideología, etcétera. En el momento en que sufres una vulneración, ahí realmente te vas a dar cuenta que sí necesitas y que no necesariamente en el país, dentro del país, encontramos justicia, ¿no? Hay fallos o situaciones de todo tipo que han llegado a la Corte Interamericana, no solo las que tienen que ver con vulneraciones o violaciones durante el conflicto armado interno, hay otras que tienen que ver con temas laborales, otras que tienen que ver con violencia en relación de pareja, otras que tienen que ver con suicidios infantiles, otras que tienen que ver con tierras de las comunidades, en fin, hay un conjunto, ¿no?, de temas que la Corte aborda en toda la región y que en realidad son una posibilidad de justicia adicional para quienes no encontramos justicia en nuestro país, sobre todo porque los órganos de justicia internos en los países, ¿no?, tienen también una serie de debilidades y de cuestionamientos y no necesariamente responden, ¿no?, a los patrones de justicia. Más bien estamos enfrentando a nosotros justamente el desbaratamiento de un conjunto de mafias dentro del sistema de justicia que nos dicen que la justicia no se resolvía, ¿no?, de acuerdo a las leyes o a los cánones de derechos humanos, sino más bien a quién ponía más dinero en una balanza o con hermanito eras o no eras, ¿no? Entonces, digamos que es una posibilidad, la Corte Interamericana, la Comisión son una posibilidad adicional para los ciudadanos de conseguir justicia, cuando en nuestros países justamente los órganos al interior están intentando mejorarse, pero están sumamente cuestionados, ¿no? Ahora, ¿cómo entender finalmente? Es decir, con lo que ha determinado la Corte, Alberto Fujimori no sale libre, es decir, va a continuar en prisión. ¿Existe alguna otra alternativa que pueda tomar la familia Fujimori, acudir o apelar? Explíquenos usted, es decir, ¿eso es algo definitivo ya? ¿Va a ser así? ¿Qué va a ocurrir en adelante? Mira, la Corte ha dicho que el Estado, ¿no?, se abstenga de implementar esta sentencia, que no reúne los estándares, que la Corte, Tribunal Constitucional, no ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo, ¿ya? Y por lo tanto, por ahora no la vas a ejecutar. Y lo que está diciendo es, le está pidiendo al Estado peruano, ¿ya?, que emita un informe sobre cuánto hemos avanzado en el caso Cantuta y Barrios Altos en lo que tenía que ver con investigar, sancionar, ¿no es cierto?, y reparar. Porque también en este caso hay que recordar, no se ha pagado la reparación civil a las víctimas, ¿no? O sea, el condenado Fujimori no ha cumplido tampoco con pagar la reparación civil. Y también le está diciendo, ¿no?, que emita un informe porque dentro de los razonamientos de la Corte, también la Corte está diciendo, la Corte es consciente que cuando se pide un indulto humanitario, en este caso por razones de salud, la Corte dice, yo también sé que hay que evaluar, ¿no es cierto?, que hay que considerar las condiciones de salud del reo, pero dice, ojo, o sea, el indulto y el borrar la pena y el delito y todo lo demás no quiere decir, ¿ya?, que sea la única posibilidad en que nosotros podamos cuidar la salud de un reo, ¿no? Porque el Estado es como es responsable de todos los derechos de sus ciudadanos, también es responsable de la salud de los reos en la cárcel en general, ¿no? Entonces le está diciendo, hay distintas posibilidades para que usted
cuide la salud de sus reos. El indulto no es el único camino, ¿no? Puede ser una atención especializada, puede ser, y también le pregunta cuáles son las condiciones carcelarias en las que está el reo Fujimori, ¿no? ¿Por qué se dice que en las condiciones en las que está no se puede atender su salud? No sé, pues yo te creería eso si fueras un reo de repente en el penal Castro Castro, en el penal del Lurigancho, en Chayapalca, ¿no? Pero la Corte le está diciendo, dime en qué condiciones está esa carcelería, ¿no? ¿Tiene acceso o no tiene acceso a la salud, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones que el Estado tiene que informar también a la Corte. Ahora, el abogado Elio Riera, digamos, ha dicho que, bueno, tienen que acatar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también ha dicho que van a buscar la forma, el mecanismo de que esta sentencia finalmente que tiene Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, por crímenes en Barrios Altos y La Cantuta, pueda ser revisada. ¿Es un camino para ellos o es básicamente llegar al mismo punto? Y es de que la Corte va a terminar cual sea la situación que se pueda tomar en adelante observándola. Así es, o sea, eso es, mire, ahí no hay vuelta atrás. Eso ha seguido un proceso en el fuero interno, en el fuero internacional, ¿no? Eso está agotado. Ahí hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad del ciudadano Fujimori dentro del país cuando se juzgaron los hechos y fue condenado y sentenciado por esos hechos, ¿no? Con los otros miembros del Grupo Colina. Y en el caso del Estado peruano, también este caso ya fue llevado a las instancias internacionales y el Estado peruano fue encontrado responsable también de estas vulneraciones. Entonces, pueden intentar otros caminos, pero no tienen que ver con la revisión de la sentencia o con que se revierta esa sentencia, no va por ahí. En realidad, pues su defensa puede intentar todo lo que quiera plantear, ¿no? O sea, al fin y al cabo es libre de, digamos, alegar lo que quisiera alegar, ¿no? Pero de ahí a que eso vaya a producir un resultado, quienes venimos del campo de los derechos humanos sabemos que eso no es así. Uno muy pequeño para culminar, por favor. Es decir, ¿existe la posibilidad, digamos, de que plantee la defensa, tal vez, no sé, una comparecencia restringida, o digamos, un arresto domiciliario, o que cumpla la pena en la casa o en una clínica, no sé, digamos, que busquen alguna opción para que finalmente salga del penal Barbadillo Alberto Fujimori, sentenciado Alberto Fujimori, y culmine condena en algún otro ambiente? Digamos, ¿es una opción que se podría manejar? O allí también la Corte tendría que evaluar lo que usted me decía, ¿no? El hecho de que cuál es la condición carcelaria de Alberto Fujimori, si está en una cárcel común de 3 por 4 metros o está en un ambiente mucho más acogedor con atención personalizada. ¿Todo eso va a influir o no? Efectivamente, o sea, todo eso va a influir en la decisión final que se tome sobre el control de este indulto y el fallo posterior que ha pretendido revivir el indulto, ¿no? No necesariamente le llamaríamos comparecencias restringidas, ¿no? Digamos, estas figuras que, o sea, digamos, las modalidades pueden ser, pero ya no tienen ese nombre porque estamos hablando de ejecución de la pena, ¿no? Y las comparecencias restringidas o arrestos domiciliarios tienen que ver en realidad cuando el proceso está en marcha, ¿no? Podría ser respecto al otro proceso que tiene en trámite, como por ejemplo el caso Pativilca, pero en este caso ya estamos hablando de la ejecución de la sentencia, ¿no? Y claro, la Corte advierte que hay distintos mecanismos, que no necesariamente el indulto es lo único que va a preservar su salud y que puede buscarse, ¿no? Digamos, otras formas menos gravosas o menos lesivas, ¿no? Del derecho a la justicia que tienen las víctimas y los familiares, ¿no? En los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Y ahí no hay que olvidar que todavía, en el caso de La Cantuta, ¿no? Tenemos 5 personas que no han sido identificados, sus cuerpos, sus restos, que no sabemos dónde están, que continúan en la condición de desaparecidos, ¿no? Entonces tampoco ha habido un proceso de colaboración con la justicia que podría ayudar también a la situación del reo Fujimori, ¿no? Gracias por el tiempo, señora Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bastante clara en realidad la posición que va a tener que optar ahora el gobierno. Ya ha dicho que se va a aceptar el fallo. Así que vamos a esperar finalmente qué pueda suceder más adelante.